De esa bioquímica nuestra con la tierra. Y si yo paso a entender las interacciones de mi bioquímica con la química del suelo, me queda fácil entender lo que es bioindicadores del suelo, físicoindicadores del suelo, quimioindicadores del suelo. Es una cosa bien interesante, porque no aprendemos sobre alcaloides en plantas para solubilizar minerales. ¿Por qué no aprendemos cómo los elementos químicos de la industria desorganizan los campos magnéticos de los elementos del suelo? Y por eso es importante que cuando yo tengo un suelo y yo sepa la historia de él, yo voy a ver cuál va a ser el impacto de organización magnética de un elemento. Hay suelos que son muy tratados con herbicidas, y estos suelos tratados con herbicidas desorganizan magnéticamente los elementos. Y cuando yo quiero recuperarlos con la agricultura orgánica, yo puedo llevar más tiempo que en otros suelos que no hayan llevado herbicidas. ¿Por qué? Porque la naturaleza me pasa una cuenta de reorganización. Es una reorganización no imaginable, no cabe en la cabeza de un agrónomo eso. Cómo los elementos se tienen que reorganizar nuevamente para que microbiología los tome nuevamente. Entonces, ¿cuánto cuesta reorganizar un metro cúbico de tierra? Eso hay que preguntárselo a estas cavernas, ¿verdad? ¿Por qué no estudiamos eso? Entonces, por eso la dureza, a veces, de trabajar con ciertos suelos diferentes, en diferentes lugares. Por eso es muy común, y es una de las cosas que yo siempre estoy atento. Mucha gente llega y dice, es que yo le hago a este suelo de todas formas y no va para adelante. ¿Por qué? Porque no va para adelante a partir de la limitación que yo tengo para entender. Porque desconozco la historia anterior. Pero si yo comienzo a conocer la historia anterior, y en esa historia anterior yo comienzo a relacionar lo que es la bioquímica y la física, yo comienzo a entender mejor cómo recuperar y habilitar ese enfermo que es el suelo. Pero tengo que tener una habilidad para entender la historia anterior. Y la historia anterior solamente es posible teniendo conocimientos. Si no poseemos conocimientos, estamos fregados. ¿No? Con los protocolos de siempre y la hipocresía de siempre, que disculpa, que retoman ese, que una vez, pura mentira, pura. Esos huevones ni se dan cuenta que está sucediendo un diplomado aquí. ¿No? Entonces es eso, esa es la historia y todo eso. Eso lo vamos a ver cómo lo tratamos